Hace algunos días, recibí un documento de un hombre al que nunca había visto en persona. En el asunto solo decía, no lo publiques hasta que yo aparezca. Adjuntaba 47 fotografías tomadas bajo el agua, un archivo de audio de 3 minutos que no he podido escuchar completo sin sentir escalofríos, y una frase escrita a mano, fotografiada, no escaneada. Hay algo despierto en el fondo del lago, y ya sabe que lo estoy buscando. Ese hombre se llama Andrés, y esta es su historia, o lo que queda de ella. Antes de que te cuente lo que le pasó a Andrés, necesito que entiendas algo. Todo lo que voy a mostrarte a partir de ahora tiene una base real. No es una leyenda inventada para generar clics. El lago Atitlán, en las tierras altas de Guatemala, no es un lago cualquiera. Está sentado dentro de una caldera volcánica que se formó hace aproximadamente 80.000 años, después de una de las erupciones más violentas que ha registrado el continente americano en los últimos 100.000 años. Estamos hablando de un cráter de casi 130 kilómetros cuadrados, rodeado por 3 volcanes que todavía hoy están activos o semiactivos, el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro. Y bajo esa agua, a apenas 16 o 20 metros de profundidad, dependiendo de la temporada y del nivel del lago, descansa algo que los arqueólogos llevan más de 25 años tratando de entender por completo. Una ciudad maya real, con plazas, templos, estelas y mueques de piedra, hundida bajo el agua durante casi 2000 años. Se llama Samabaj. Vas a querer recordar ese nombre, porque va a volver a aparecer, y no de la forma que esperas. En 1996, un buzo guatemalteco llamado Roberto Samayoa estaba explorando el fondo del lago cuando su linterna iluminó algo que no debía estar ahí. Fragmentos de cerámica tallada, columnas partidas, piedras que claramente habían sido trabajadas por manos humanas. No eran rocas, eran ruinas. Samayoa no lo sabía todavía, pero acababa de encontrar el primer sitio arqueológico maya excavado bajo el agua en toda Guatemala. Con el tiempo, la ciudad terminó llevando su nombre, Samabaj, una combinación de su apellido y la palabra abaj, que en idioma quiché significa piedra. Lo que los arqueólogos fueron descubriendo después es donde la historia deja de ser solo un hallazgo curioso y empieza a ponerse verdaderamente inquietante. Samabaj no era una aldea cualquiera. Era, según toda la evidencia recolectada durante décadas de buceo arqueológico, un centro religioso, un santuario. Los investigadores encontraron al menos 3 mueques de piedra, lo que indica que la gente llegaba ahí en canoa, en peregrinación. No vivía ahí de forma permanente. Encontraron altares, encontraron estelas talladas y encontraron evidencia de sacrificios humanos. Era una isla sagrada, y un día, entre el año 250 y el año 400 después de Cristo, esa isla desapareció bajo el agua. Y aquí es donde las teorías empiezan a chocar entre sí, porque nadie hasta el día de hoy se pone completamente de acuerdo en el cómo, ni en el por qué. Durante años la teoría dominante fue simple: actividad volcánica. Un evento sísmico, posiblemente relacionado con el cercano volcán Atitlán, con movimientos en la falla que atraviesa la región, habría provocado un desplazamiento del fondo del lago, o un bloqueo repentino en alguno de sus desagües subterráneos, elevando el nivel del agua de forma rápida y catastrófica. Bajo esta teoría, la gente de Samabaj no tuvo tiempo de reaccionar. La isla sencillamente se tragó a sí misma. Pero en los últimos años, y esto es importante porque es información reciente, un grupo de investigadores que publicó sus hallazgos en el Journal of Maritime Archaeology, con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y respaldo técnico de la UNESCO, propuso algo distinto. Según este estudio más reciente, la sumersión no habría sido un evento único y violento, sino un proceso gradual. El nivel del lago Atitlán habría subido de forma progresiva durante generaciones, posiblemente por cambios en el drenaje natural de la cuenca, hasta que la isla sagrada quedó completamente bajo el agua. Poco a poco, casi de forma silenciosa. Un evento catastrófico y repentino, o un ahogamiento lento, de años, casi imperceptible, hasta que ya era demasiado tarde. Quédate con esa diferencia, vas a necesitarla. Y hay una tercera línea de pensamiento,
más especulativa, defendida sobre todo por geólogos independientes, que Atitlán no es un lago terminado, que la caldera sigue activa bajo la superficie, que existen fumarolas hidrotermales en el fondo que todavía hoy alteran la química del agua y que el propio lago sigue respirando, cambiando de nivel de forma que ni siquiera los científicos logran predecir del todo. Un lago que respira, que se traga ciudades, que sube y baja sin avisar. Ahora sí, ahora te voy a contar por qué esto dejó de ser para Andrés un tema de curiosidad histórica. Andrés tenía 34 años, era buzo certificado desde hacía una década y trabajaba, hasta hace poco, documentando arrecifes para una ONG ambiental. Nunca había estado en Guatemala. Lo que lo llevó hasta Atitlán, según me contó en nuestra primera llamada, fue un video de apenas 40 segundos que encontró de casualidad, subido por un canal local de buceo, en el que se veía durante una fracción de segundo algo que no encajaba con las ruinas conocidas de Samabaj. Una estructura, más profunda, más al centro del lago, lejos del sitio arqueológico oficial, en una zona donde, según los registros de batimetría, el fondo desciende de forma abrupta hasta profundidades que superan los 170 metros. Esa zona central del lago Atitlán es, hasta el día de hoy, una de las menos exploradas de toda la cuenca. No por falta de interés, por falta de capacidad técnica. La presión, la oscuridad casi total a partir de los 40 metros y la temperatura del agua hacen que muy pocos equipos de buceo se hayan atrevido a bajar más allá de lo que ya está documentado oficialmente. Andrés decidió que él sí lo haría. Y aquí quiero que pongas atención a una fecha porque más adelante va a importar. Andrés llegó al lago un 3 de octubre. El primer descenso de Andrés fue, según sus propias palabras, aburrido en el buen sentido. Bajó junto con 2 guías locales hasta la zona reconocida de Samabaj. Tomó fotografías de las columnas, de los muelles, de una de las estelas que los arqueólogos han dejado in situ para preservar el contexto original del sitio. Nada fuera de lo común, nada que no hayas visto ya en un documental. El problema empezó al tercer día cuando Andrés decidió alejarse de la zona autorizada. Los guías se negaron a acompañarlo, no por reglamento, sino, según le dijeron, porque esa parte del lago no se toca. Andrés me escribió textualmente que uno de los guías, un hombre mayor de la comunidad de Santiago Atitlán, le dijo una frase que anotó de inmediato en su teléfono. Lo que está abajo, ahí, en el centro, no es de los mayas. Es más viejo que ellos. Ellos solo lo encontraron primero. Más viejo que los mayas. Vuelve a esa frase dentro de un momento porque hay una segunda teoría, mucho menos discutida, que encaja de forma incómoda con lo que ese guía dijo. Andrés bajó solo, con un compañero de buceo internacional que había contratado por su cuenta, un fotógrafo submarino brasileño llamado Caio. Bajaron el 6 de octubre, con equipo técnico, tanques de mezcla de gases para poder alcanzar mayor profundidad sin riesgo inmediato de narcosis. A los 52 metros de profundidad, la luz natural prácticamente desaparece. A los 70, según el registro de la cámara de Andrés, ya no se distingue absolutamente nada sin luz artificial. Y ahí, en la oscuridad total, a 78 metros, la linterna de Caio iluminó una superficie que no era roca volcánica, era piedra tallada, pero no con la estética maya que ya habían visto en Samabaj. Era distinta, más antigua en apariencia, con un desgaste que, según describió Andrés en su audio, no parecía causado solo por el agua. De las 47 fotografías que Andrés me envió, hay una en particular que no puedo mostrarte completa en este video, por razones que vas a entender en un momento, pero sí puedo describírtela. Es una toma tomada a esos 78 metros de profundidad con flash directo. En primer plano se ve parte de una estructura, algo parecido a un arco o a una entrada tallada en la roca, y al fondo, apenas visible entre el sedimento levantado por las burbujas, hay una forma, alargada,
vertical, con una proporción que, si fuera humana, correspondería a algo de más de 3 metros de altura. Cayo, el fotógrafo, insiste hasta el día de hoy en que era una formación rocosa, una estalagmita tal vez, o una columna colapsada de la estructura. Andrés no está tan seguro, y en el audio que me envió, en el minuto 1:20, se escucha claramente su voz, distorsionada por el regulador de buceo, diciendo una sola palabra antes de que el archivo se corte de forma abrupta. Se movió. Ese archivo de audio dura 3 minutos completos. Solo te he contado el primer minuto con 20 segundos. Vamos a volver al resto. Aquí necesito hacer una pausa en la historia de Andrés para contarte algo que muy pocos videos sobre Atitlán mencionan y que es completamente real, documentado en registros coloniales y en investigaciones etnohistóricas. Las comunidades Cachiquel y Tzutuyil que han vivido alrededor del lago durante siglos tienen una tradición oral que no habla de una ciudad hundida por accidente, sino de una ciudad hundida a propósito. Según estas narrativas transmitidas de generación en generación mucho antes de que Samabaj fuera descubierto por la arqueología occidental en 1996, existía en el centro del lago un lugar de culto dedicado a una entidad acuática, un guardián que habitaba en las profundidades desde antes de la llegada de los propios mayas a la región. Las crónicas coloniales españolas del siglo XVI, al describir la región, mencionan de forma dispersa el miedo de la población local a adentrarse en el centro del lago, describiendo el área como morada de un espíritu de agua y piedra, al que se debían ofrendas para mantener la paz de la comunidad. La ciencia moderna evidentemente no tiene forma de confirmar la existencia de esa entidad, pero lo que sí ha confirmado, y esto lo dejó claro para no mezclar la ficción con el hecho, es que el fondo del lago Atitlán presenta actividad geotérmica activa. Existen fuentes de calor submarinas, cambios de temperatura localizados y liberación de gases volcánicos en ciertas zonas del lecho lacustre, algo que científicos han documentado mediante estudios batimétricos y sensores térmicos en años recientes. Es decir, hay algo literalmente vivo en el fondo de ese lago, solo que la ciencia lo llama actividad geotérmica residual de una caldera activa, y la tradición oral local lo lleva llamando desde hace siglos de otra manera. Guarda esa idea, porque lo que Andrés escuchó minutos después de decir «se movió» tiene una relación directa con esa actividad geotérmica que te acabo de describir, o eso es lo que él, hasta hoy, quiere creer. El 7 de octubre, un día después del primer descenso profundo, Andrés me escribió lo que sería su último mensaje de texto largo antes de que su comunicación se volviera errática. Decía así, y esto lo cito casi textual porque las palabras exactas importan. Sentía que algo en el agua había notado su presencia, no de forma sobrenatural en el sentido de fantasmas o apariciones, sino algo más simple y más perturbador, la sensación física, constante, de estar siendo observado desde una dirección que no podía identificar, incluso estando en tierra firme, incluso de noche, en su habitación, a varios kilómetros de la orilla. Andrés decidió hacer un tercer descenso. Esta vez solo, sin Cayo, que se había negado rotundamente a volver a bajar después de revisar las fotografías del segundo día con más calma. Ese tercer descenso ocurrió el 9 de octubre y es el que corresponde al audio de 3 minutos. Te dije que solo te había contado el primer minuto con 20 segundos de ese audio. Ahora voy a contarte lo que sigue, aunque debo advertirte que, a partir de aquí, la historia deja de sentirse como una simple anécdota de buceo. Después de decir «se movió», se escuchan aproximadamente 40 segundos de silencio, interrumpidos solo por la respiración de Andrés, cada vez más rápida. Luego su voz vuelve, mucho más baja, casi susurrando, describiendo lo que tiene enfrente. La estructura que había fotografiado el día anterior ya no está sola. Hay una segunda entrada, más pequeña, que él jura no haber visto en el primer descenso, como si algo se hubiera abierto durante la noche.
Y entonces, en el minuto 2:45, se escucha algo que no es la voz de Andrés, ni el sonido normal del equipo de buceo. Un sonido grave, prolongado, que algunos analistas de audio a los que consulté describen como posiblemente compatible con el desplazamiento de una gran masa bajo presión, y que otros, sin ánimo de sensacionalismo, simplemente no han podido identificar del todo. El audio termina de forma abrupta en el minuto 3, con Andrés diciendo una frase incompleta. No es piedra, es... y nada más. ¿Qué fue lo que Andrés vio justo antes de que el audio se cortara? Te lo voy a mostrar con la mayor precisión posible en un momento, pero primero necesitas entender qué pasó después de ese tercer descenso, porque es la parte que Andrés más me pidió que documentara con cuidado. Después del tercer descenso, Andrés no volvió a hacer inmersiones. Según Cayo, pasó los siguientes 4 días encerrado en su habitación, revisando el material fotográfico una y otra vez, comparando ángulos, intentando confirmar si esa figura alargada de la primera foto y la segunda entrada del audio correspondían a algo consistente o eran simplemente efectos de la sedimentación y la falta de sueño. El 13 de octubre, Andrés le dijo a Cayo que había decidido volver a bajar una última vez, esta vez con una cámara adicional fija, anclada, para dejarla grabando de forma continua mientras él exploraba manualmente la segunda entrada que había descrito en el audio. Ese descenso ocurrió el 14 de octubre. Andrés volvió a la superficie. Físicamente estaba bien, pero según Cayo, algo en su comportamiento había cambiado por completo. No hablaba del descenso, no quiso revisar las imágenes de la cámara fija esa misma noche, y a la mañana siguiente dejó Guatemala sin avisar, sin recoger la mitad de su equipo, dejando solamente en la recepción del hotel donde se hospedaba un sobre con mi nombre. Dentro de ese sobre estaba la memoria de la cámara fija. Esa memoria contiene la única grabación continua y sin cortes de lo que sea que esté al otro lado de esa segunda entrada. Y hay una razón muy concreta por la que todavía, mientras grabo esto, no he mostrado públicamente ni un solo segundo de ese material. Quiero ser completamente honesta contigo en esta parte, porque es la única forma de que esta historia tenga sentido más allá del misterio. He revisado el material que Andrés me dejó junto con investigadores independientes, incluyendo un geólogo especializado en calderas volcánicas activas y un analista de audio forense. La conclusión técnica, la más probable, la que sostiene la evidencia disponible, es la siguiente. Lo que Andrés fotografió y grabó corresponde con altísima probabilidad a una formación geológica poco común generada por actividad hidrotermal residual de la caldera. Un tipo de estructura de roca volcánica que puede crecer y erosionarse de forma irregular en zonas de alta actividad térmica submarina, generando siluetas que en condiciones de visibilidad casi nula y bajo el efecto acumulativo de la presión y la narcosis por nitrógeno pueden ser malinterpretadas como movimiento o como formas orgánicas. Esa es la explicación más responsable y es probablemente la correcta. Pero también quiero decirte lo que no puedo explicar del todo. El sonido grave del minuto 2:45 del audio no ha podido ser replicado ni identificado por ninguno de los especialistas que lo han escuchado. La segunda entrada que aparece en la fotografía del tercer día, comparada con la fotografía del primer día, muestra una diferencia física real, no un efecto de sedimento ni de ángulo de cámara. Hay una abertura en la roca en la segunda imagen que sencillamente no está en la primera. Y el comportamiento de Andrés, según todos los que lo conocieron antes de este viaje, cambió de forma permanente después del 14 de octubre. No en un sentido dramático o alarmante, simplemente dejó el buceo por completo. No ha vuelto a Guatemala. Y la única condición que puso para dejarme contar esta historia fue que nunca revelara públicamente el contenido completo de esa última grabación, y no lo voy a hacer. Pero sí voy a contarte, en los próximos minutos, la última pieza del rompecabezas.
por qué los guías locales llaman a esa entidad de una forma muy específica y por qué esa forma tiene más sentido del que parece a primera vista. Los guías de Santiago Atitlán con los que hablé, tanto directamente como a través de Andrés, coinciden en un nombre para lo que consideran que habita en el centro del lago. Le llaman el Ojo Hondo. No es un espíritu abstracto ni una figura mitológica genérica. Según la tradición oral local, el Ojo Hondo es descrito de forma consistente como una entidad de gran tamaño, con apariencia que combina rasgos de piedra y de algo orgánico, que permanece inmóvil durante largos periodos, casi como parte del paisaje del fondo del lago, y que solo despierta ante la presencia prolongada de intrusos en su territorio, específicamente en la zona central y más profunda de la caldera. Se dice que no persigue, no necesita hacerlo, simplemente espera a que quien lo encuentra vuelva, una y otra vez, atraído por la misma curiosidad que atrajo a Andrés, hasta que finalmente decide mirar de vuelta. Es evidentemente una figura folclórica. No hay evidencia científica de una entidad biológica de esas características viviendo a esas profundidades en un lago de agua dulce como Atitlán. Pero la coincidencia entre la descripción tradicional, transmitida durante generaciones sin ningún contacto con la investigación arqueológica moderna, y la experiencia específica de Andrés, casi 2000 kilómetros y varios siglos después, es cuando menos perturbadora. Y aquí es donde cierro el círculo con la pregunta que abrí al principio del video. ¿Por qué Samabaj, siendo un centro religioso tan importante para los mayas, fue abandonado y nunca reconstruido en otra parte del lago, a pesar de que la civilización maya en la región continuó activa durante siglos después de su sumersión? Aquí tienes las piezas completas, todas juntas. Sabemos, con evidencia arqueológica sólida, que Samabaj fue un centro de peregrinaje maya activo entre el año 400 a.C. y aproximadamente el año 400 después de Cristo. Sabemos que se hundió, ya sea de forma repentina por actividad sísmica o volcánica, o de forma gradual por el aumento del nivel del lago, según las investigaciones más recientes, publicadas apenas en los últimos meses. Y sabemos que a pesar de que la población maya de la región continuó existiendo y practicando sus rituales durante los siglos siguientes, jamás se construyó un santuario de reemplazo en ninguna otra parte del lago. Ninguna crónica, ningún registro arqueológico explica por qué. La explicación arqueológica más aceptada es simple. El trauma colectivo de perder un sitio sagrado de esa magnitud, combinado con el temor a que el fenómeno volviera a repetirse, habría sido suficiente para que la comunidad decidiera no volver a construir en el agua. Pero la tradición oral de las comunidades Kaqchikel y Sutujil ofrece una explicación distinta, más directa. No construyeron otro santuario porque entendieron que el lago ya tenía dueño, y que ese dueño no necesitaba un templo nuevo, solo necesitaba que lo dejaran en paz. Andrés no lo dejó en paz. Bajó 3 veces, y a la tercera, algo le devolvió la mirada. Última pieza. Te dije al principio de este video que Andrés llegó al lago un 3 de octubre. Hazme un favor, revisa la fecha de hoy mientras ves este video, porque si estás viendo esto en cualquier año entre el 3 y el 14 de octubre, según Andrés, es exactamente cuando el nivel del agua en esa zona central del lago desciende de forma natural lo suficiente como para que la segunda entrada vuelva a quedar expuesta. No sé qué es lo que Andrés vio en el fondo del lago Atitlán. No sé si fue una formación geológica extraña, el efecto acumulado de la presión y el miedo, o algo que la ciencia todavía no ha logrado documentar en esa caldera. Lo que sí sé es que Samabaj es real, que la ciudad está ahí, bajo el agua, exactamente donde te dije, que los muelles, las estelas y los altares existen y pueden visitarse hoy mismo con operadores de buceo autorizados en Panajachel y Santiago Atitlán, y que la zona central del lago, la más profunda, la que Andrés se negó a volver a fotografiar, sigue prácticamente inexplorada.
Si este tema te dejó con ganas de más, te recomiendo un libro que profundiza en la arqueología real detrás de todo esto, sin necesidad de leyendas. Atlantis of the Maya, del arqueólogo especializado en sitios lacustres mesoamericanos, que reúne 2 décadas de investigación sobre Samabaj y otras ciudades sumergidas de la región. Y si alguna vez decides visitar el lago Atitlán y bajas a bucear cerca de esas ruinas, solo te pido una cosa: no te alejes del sitio autorizado. El ojo hondo no persigue, solo espera. Suscríbete y dale like. Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.